Ok, como definición, primero mencionar, ¿no? Que el glaucoma es una de las enfermedades oculares que va a afectar el nervio óptico, ¿ya? El nervio óptico, principalmente, ahí es donde generalmente vamos a encontrar la lesión principal y básicamente, de acuerdo a la afectación en el nervio óptico, es que nosotros vamos a poder clasificarlo, ¿no? Entonces, como definición, el glaucoma es una neuropatía, de todas las neuropatías que encontramos en el nervio óptico, la neuropatía óptica glaucomatosa es una de las principales de estos tipos de neuropatías que van a afectar el nervio óptico, ¿ya? Hay diferentes etiologías, ¿no? O sea, neuropatías inflamatorias, tóxicas, pero en el caso de la neuropatía óptica glaucomatosa, tiene una característica que es ser progresiva y crónica, ¿ya? Adquirida porque, pues, con el glaucoma generalmente esto aparece después de los 40 años, ¿no? Es la causa más común de ceguera irreversible en todo el mundo. Si hablamos de causa de ceguera reversible, la primera causa es la catarata. Pero si hablamos de causa de ceguera irreversible, en primer lugar es el glaucoma, ¿ya? Ok, tenemos varios tipos de glaucoma. Si podemos clasificarlo, vamos a tener dos grandes grupos, los glaucomas de ángulo abierto y los glaucomas de ángulo cerrado. Entonces, es el primer apellido que vamos a colocar, si se puede decir así, ¿no? El glaucoma de ángulo abierto, y después ver si es primario o secundario, ¿no? Entonces, el glaucoma de ángulo abierto primario es la forma más común en nuestro medio, en realidad, porque si uno va al oriente, sobre todo en Asia, el glaucoma de ángulo cerrado es el más frecuente, ¿no? En su medio corresponde a 10-15% y esto se invierte, ¿no? De acuerdo a la raza, en los pacientes orientales, el principal glaucoma es el ángulo cerrado, ¿no? El más frecuente en ellos. Hay ciertos factores de riesgo de acuerdo al tipo de ángulo. En el ángulo abierto, pues tenemos el factor de riesgo común en realidad en los dos, que viene a ser la edad. La edad avanzada o la edad. Se puede a partir de los 40 años, ya la edad se convierte en un factor de riesgo. La presión elevada, la presión intraocular elevada, igual es un factor común en ambos. La raza negra es más frecuente en el glaucoma de ángulo abierto. Puede elevar hasta 4 veces el riesgo de tener glaucoma. Los antecedentes familiares igual es un factor común. Muy importante en realidad indagar el factor familiar porque generalmente si algún familiar, por ejemplo padre o madre tiene glaucoma, la posibilidad de que alguno de los hijos tengan glaucoma es del 25%. Si bien no les va a dar todos, a una cuarta parte de la descendencia le puede dar el glaucoma, ¿no? Por eso generalmente lo que recomendamos es tamizar a todos los hijos, ¿no? Si papá o mamá tiene glaucoma, tamizar a todos los hijos para detectarlo a tiempo, ¿no? Siempre y cuando tenga más de 40 años, ¿no? La miopía alta en el caso del glaucoma de ángulo abierto es un factor de riesgo. Y si hablamos del glaucoma de ángulo cerrado, pues tenemos igual, como le dije, la edad avanzada, el antecedente familiar son factores comunes, mientras que en el ángulo abierto la miopía alta es el factor de riesgo, en el ángulo cerrado la hipermetropía, ¿no? Y eso se entiende porque en el ángulo cerrado, pues los pacientes hipermétropes tienen ojos cortos. Y al ser ojos cortos, pues las estructuras, por lo menos en el segmento anterior, el espacio que hay entre la córnea y el iris, pues es reducido, por lo cual van a presentar generalmente un ángulo estrecho, ¿no? Entonces, eso va a predisponer a que pueda retenerse el líquido, aumentar la presión y eso más tarde generar el glaucoma, ¿no? El origen étnico, en este caso, pacientes asiáticos, orientales, tiene ese factor de riesgo, ¿no? La prevalencia del glaucoma a nivel mundial en pacientes mayores de 40 años es alrededor del 3,5%, ¿no? Siguiente. Ok, acá un poco de fisiología, es importante conocer el tema de la fisiología. Tenemos acá un esquema, fíjense dónde empieza el circuito de las flechas, ¿no? Tenemos ahí el cristalino y tenemos ahí el cuerpo ciliar, ¿no? Que es justo donde se adosa la zónula, ¿no? Entonces, en el cuerpo ciliar nosotros tenemos un epitelio especializado, un epitelio pigmentario, que van a tener la función de trasudar líquido. Ese líquido, pues, es el humor acuoso, ¿no? Entonces, generalmente nacen o parte de la secreción por el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar. Estos discurren por detrás del iris
a este compartimento que está dado por el cristalino y el iris, llamamos cámara posterior, ¿no? Entonces discurre por la cámara posterior, pasa por el área pupilar y se va al otro espacio. El espacio que hay entre la córnea y la cara anterior del iris es la cámara anterior, ¿no? Entonces de la cámara posterior pasa por el borde pupilar y se va a la cámara anterior, ¿no? Más tarde estos van a ser drenados o excretados por una pequeña estructura que tenemos en el ángulo, como se ve en la imagen encuadrada ahí en la parte superior. Nosotros tenemos lo que viene a ser la malla trabecular, ¿no? Está justo ahí en el ángulo. Esa malla trabecular pues va a drenar el humor acuoso. Después de que atraviese la malla trabecular, va a pasar a esto que viene a ser el canal de Schlemm, ¿no? Y después del canal de Schlemm hay unos pequeños vasos muy pequeños que se llaman canalículos y después de eso pasan a lo que viene a ser la circulación venosa, ¿ya? La circulación venosa epiescleral. Después ya se pasa a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ese es el circuito de la producción del humor acuoso. Esto es importante tener porque cuando uno ve el tratamiento, vamos justamente a trabajar sobre estas estructuras, ¿no? Sea deteniendo la producción del humor acuoso o aumentando el drenaje del humor acuoso, ¿no? Entonces, el flujo del humor acuoso que ahorita acabo de escribir es la vía clásica, que se va a drenar por la malla trabecular. Pero no es la única vía, tenemos una vía alterna que viene a ser la circulación uveoescleral. ¿Qué pasa? Que una parte del líquido, un 10% aproximadamente, eh, va a tomar la siguiente vía. A partir del cuerpo ciliar, se va a retener ahí y justo por la base del cuerpo ciliar hay algunos vasos. Esos vasos van a absorber parte del humor acuoso. Ahí justo por debajo del cuerpo ciliar, ¿no? A esa vía le llamamos uveoescleral. ¿Ya? Siguiente. Entonces tenemos así, para nosotros determinar la presión intraocular, va a depender de dos cosas, ¿no? La velocidad de la producción, que generalmente es constante, eso no varía. Lo que sí va a variar es la resistencia a la excreción, ¿no? Generalmente en los pacientes con una buena función de la malla intraocular se va a excretar, de tal manera que va a encontrar un balance de la presión intraocular promedio, ¿no? Promedio es de 16, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa la edad a partir de los 40 años? Esta malla intraocular se va tapando, ¿no? Se va tapando por diferentes proteínas secretadas o presentes en el humor acuoso y con el tiempo se dificulta su excreción, ¿no? Lo cual va a reducir la excreción del humor acuoso, por lo cual va a haber una acumulación del humor acuoso, lo cual va a llevar a un aumento de la presión intraocular. Siguiente. Muchas veces empieza ahí, con la elevación de la presión intraocular, pero no siempre es necesario como criterio encontrar la presión alta, ¿no? Hay muchos glaucomas que pueden tener la presión normal o promedio, que es de 10 a 20, y tener glaucoma, ¿no? Entonces es un criterio que es relativo en realidad. Lo que sí se demuestra en el glaucoma es una lesión del nervio óptico, ¿no? Que es el criterio principal. Entonces, generalmente lo que encontramos en el glaucoma es una lesión del nervio óptico, al principio con cambios mínimos debido a una apoptosis de las células ganglionarias retinales. Estos generalmente distribuidos en toda la retina, principalmente en el área macular. Más tarde, después de esta pérdida o apoptosis de células ganglionares, vamos a encontrar un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Estas células ganglionares, acuérdense que su axón viene a ser, van a conformar lo que viene a ser la penúltima capa o la segunda capa de la retina, que es la capa de fibras nerviosas retinales, ¿no? Entonces, va a haber un adelgazamiento, esto lo medimos alrededor del nervio óptico, y todo eso se traduce como una pérdida axonal progresiva del nervio óptico, ¿no? Esto se va a presentar sí o sí en el glaucoma, independientemente de la presión. Pero hay unos pacientes, pues, que sí, efectivamente, la elevación de la presión va a ser la constante, ¿no? ¿Por qué se va a elevar la presión intraocular? Por el depósito de material extracelular, por el tema de la edad, sobre todo, en la malla trabecular, en el caso del glaucoma de ángulo abierto. Pero hay un glaucoma de ángulo cerrado, donde generalmente la malla trabecular puede estar bien, pero el problema está antes de que el humor acuoso llegue a la malla trabecular, ¿no?
por una aposición del iris periférico, es decir, el iris se va a acercar mucho a la córnea, lo cual va a reducir el espacio, ¿no? Por el cual va a discurrir el humor acuoso. Entonces, mientras uno falla netamente en la malla trabecular, en el glaucoma abierto, en el ángulo cerrado, va a ser un efecto mecánico, donde el iris va a obstruir, si se puede decir, el flujo normal de humor acuoso, ¿no? Siguiente. Tenemos varios tipos de glaucoma. Como les dije, lo primero que hay que hacer que verificar si es de ángulo abierto o de ángulo cerrado, y en segundo lugar si es primario o secundario, ¿no? Siguiente. Igual, es otra clasificación un poco más extensa, pero ahí principalmente lo que tenemos que ver es los tres grupos, ¿no? Glaucomas en adultos, que son los dos primeros grupos, y los glaucomas en niños, ¿no? Glaucomas juveniles. Y entre el glaucoma juvenil, pues hay toda una gama de- de tipos de glaucoma, ya que generalmente está asociado con problemas del desarrollo, ¿no? Del segmento anterior. Tenemos el glaucoma congénito primario, los juveniles, los glaucomas secundarios, pero en este grupo etario, no presente en este grupo etario, pero en realidad eso todavía no vamos a tratar. Lo que vamos a tratar en este caso es el glaucoma crónico, ¿no? Las dos primeras columnas. Entonces tenemos estos dos grandes grupos, los de ángulo abierto, el ángulo cerrado, primarios y secundarios. Esa es toda la lista. En realidad todos esos tenemos en nuestro medio, los diagnosticamos en nuestro medio. Siguiente. Dos anteriores, por favor. Ahí quería comenzar un poquito. ¿Ya? Dentro de los secundarios, es importante también eso saber, ¿no? O sea, el glaucoma no es algo que en realidad es una enfermedad de glaucoma y ya, ¿no? Tenemos que nosotros verificar, siempre descartar que no sea secundario. De esto es secundario, por ejemplo, el pigmentario, ¿no? El pigmentario es cuando se desprende del el pigmento del iris, y este pigmento tiene que terminar en algún sitio y termina en la malla trabecular. Se acumula en la malla trabecular y va a generar esta obstrucción parcial de drenaje, lo cual más tarde va a llevar a un aumento de la presión y luego el glaucoma, ¿no? El mismo mecanismo tiene el glaucoma pseudofoliativo, ya donde se va a empezar a desprender pigmento y van a tapar la malla trabecular, ¿no? El facogénico está presente en los pacientes con cataratas. Acuérdense, faco es cristalino, facogénico en pacientes que tienen una catarata intumescente, una catarata blanca, donde generalmente el aumento del diámetro antero-posterior es marcado. Va a generar que eso empuje, que la catarata empuje al iris y vaya cerrando el ángulo, ¿no? Los traumatismos y en la uveitis y postoperatorios el mecanismo es inflamatorio, o sea, se libera bastante proteínas que se traduce como reacción en cámara anterior. Esas proteínas igual una parte se degrada y otra parte se queda pues taponando el malla trabecular, ¿no? Generando el glaucoma secundario. En el caso neovascular, sobre todo en procesos isquémicos de la retina, en pacientes con retinopatía diabética, pacientes con obstrucción de la vena central de la retina, que presenta un cuadro isquémico, más tarde, después del cuadro isquémico, van a presentar esta neovascularización en el ángulo de iris. Entonces ahí el efecto es directo, ¿no? Va a haber vasos que obstruyen la malla trabecular. ¿Ya? La presión venosa epiescleral elevada en pacientes con fístulas carótido-cavernosas, ¿no? Donde va a haber un aumento de la presión epiescleral, lo que va a enlentecer el paso o circulación o drenaje del humor acuoso, ¿no? Y la inducida por esteroides, que es algo frecuente también. Siguiente, dos láminas más adelante. Ok, fijémonos, en la izquierda es una imagen o un esquema de lo que viene a ser la disposición anatómica normal del nervio óptico, ¿no? Ahí como principal característica tenemos tres cosas, ¿no? Fíjense, la lámina fibrosa es una banda que va a ordenar los haces de fibras nerviosas, ¿no? Por paquetes. Entonces es una banda que va de alguna manera a contener al nervio, a las capas de fibras nerviosas, ¿no? Número dos, tenemos por encima de esto la capa de fibras nerviosas. ¿Ya? Y tres, ahí como característica principal, en la parte central de este nervio óptico hay una depresión fisiológica, que es la excavación del nervio óptico, ¿ya? Esta excavación
indirectamente va a aumentar en pacientes con glaucoma. Y eso se debe a que se va reduciendo la capa de fibras nerviosas. Entonces, si ustedes van en la imagen izquierda, ¿no? Fíjense todas estas flechas rojas que pasan, nos dice normalmente el flujo axoplásmico que hay, ¿no? El flujo axoplásmico que está conformado por los axones, ¿no? De las células ganglionares, que son las fibras nerviosas. Estos se van a reducir, fíjense en la imagen de la derecha. ¿Qué ha pasado? La lámina cribosa ha sido condescendiente y ha cedido ante la presión intraocular. Siguiente hay una lámina, creo, una flecha. Entonces ahí, ¿no? La esclera. Una extensión de la esclera. Ya, estamos ahí. Ya, continuamos, ¿ya? Entonces fíjense ahí en el esquema, lámina cribosa, la esclera, una flechita más, un clic más, por favor.
Ya, la primera flecha nos dice la lámina cribosa, mejor dicho, la esclera, y la lámina cribosa, que es una extensión de la esclera en realidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la imagen derecha? Fíjense la lámina cribosa, ¿dónde está? Como le digo así, condescendiente, ha cedido a la presión intraocular que está graficada por la flecha roja, ¿no? Y eso que ha hecho, que a modo de compresión, ha generado que las fibras nerviosas sean presionadas, reduciendo el flujo axoplásmico con la posterior apoptosis de estas fibras nerviosas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha reducido la cantidad de fibras nerviosas. Como vemos ahí, se han reducido. Eso se nota en el borde, ¿no? En el borde que está ahí eh, alrededor de la excavación. Entonces, la excavación aumenta, ¿no? Pero a expensas de la pérdida de capa de fibras nerviosas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo se visualiza un paciente en el examen oftalmológico, un nervio óptico normal? Con las siguientes características, ¿no? Un nervio óptico generalmente tiene una forma redonda, algo ovalada en algunos pacientes, con los bordes definidos, como está en la imagen A. Se logra ver casi todo el borde del disco óptico, ¿ya? Y tiene en el centro un cambio de coloración, como se ve en la imagen B, ¿no? Ese cambio de coloración lo da la depresión del nervio óptico, esta excavación que les mencioné, ¿no? Puede ser grandes, medianas, ¿no? Pero generalmente tenemos un criterio de tamaño para poder catalogarlo como sospechoso de glaucoma, ¿no? En la imagen D se ve ahí la lámina cribosa, se ve la lámina cribosa con todos esos orificios, ¿no? Que nos indica básicamente el paso de las fibras nerviosas, ¿no? Siguiente. Mientras tanto, aquí es un nervio óptico glaucomatoso. Fíjense, aquí nosotros lo que medimos es lo siguiente, nosotros medimos una relación, la relación que hay entre los diámetros, ya los diámetros del disco óptico, o sea, de borde a borde, o sea, de extremo a extremo, sobre el diámetro de la excavación, ¿no? Fíjense, si nosotros medimos el diámetro y del disco óptico y de la excavación y lo comparamos, van a tener una relación en imagen izquierda más o menos de 0,75 más aproximadamente. Y en la imagen derecha es aún más grande todavía, es el 0,80, ¿no? Ahí la excavación está aumentada. Toda excavación más de 0,50 nos indica glaucoma, ¿no? Esa excavación nosotros la tomamos de manera referencial, nosotros no la medimos objetivamente, en realidad hacemos una pequeña comparación, ¿no? Aproximada. Lo ideal sería medirla, y hay herramientas para medir exactamente como es el OCT, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Siguiente. Ok, fíjense aquí la fisiopatología del glaucoma. En la imagen izquierda se describe el mecanismo de glaucoma de ángulos abierto, donde el circuito funciona de forma normal, solamente que cuando llega a la malla trabecular, esta va a poner resistencia, ¿no? Porque hay una obstrucción de la malla trabecular. El ángulo está abierto, pero la malla trabecular está fallando, por lo cual se va a retener líquido, ¿no? En la imagen derecha describe lo que viene a ser el mecanismo del glaucoma de ángulo cerrado, donde la malla puede estar bien, como les dije, pero acá el principal efecto que va a generar el aumento de la presión es el efecto mecánico del iris que se va a acercar a la córnea, ¿no? Evitando que el humor acuoso pase a la malla trabecular. Entonces hay un efecto mecánico del iris, ¿no? Lo cual llamamos el glaucoma de ángulo cerrado. Generalmente el glaucoma de la izquierda, el glaucoma de ángulo abierto, es crónico, mientras que el glaucoma de ángulo cerrado, muchas veces, en su gran mayoría, puede ser agudo, ¿no? Y bastante sintomático. Siguiente. Entonces, hablando de lo sintomático y asintomático, pues vamos a tener lo siguiente, que en la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Glaucomas de ángulos abiertos, cerrados, crónicos, primarios, generalmente son asintomáticos. No da ningún síntoma y, y muchas veces el principal motivo de consulta es la misma disminución de la visión. Pero ya cuando está disminuido el campo visual y compromete la agudeza visual, son glaucomas o moderados o severos, ¿no? Entonces llega muchas veces con un glaucoma muy avanzado, ya donde hacemos el esfuerzo ahí de mantener al menos ese campo visual, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, ¿no? Un paciente con visión normal, panorámica,
Luego un paciente con glaucoma leve, donde hay una leve reducción del campo visual periférico. Un glaucoma moderado, donde ya hay mm, una gran parte del campo visual reducido. Y el glaucoma severo, donde se ve una pequeña isla de visión, decimos, o una visión tubular, ¿no? Realmente estos pacientes que tienen glaucoma moderado severos notan como nubes, ¿no? En la parte periférica o empiezan a chocarse con las cosas, ¿no? Porque ellos ven perfecto con la visión central, tienen visión 20-20, pero el problema es que cuando conducen o transitan, se empiezan a a topar con los objetos de los costados, ¿no? Que no logran ver, ¿no? Esto debido a los escotomas periféricos. Y generalmente esa es la evolución normal del compromiso del glaucoma, ¿no? Empieza en la periferia y termina en el centro, hasta obturar la parte central, ¿no? Dejándolo ciego, ¿no? En los glaucomas de ángulos cerrados, que generalmente son agudos, como les mencioné, ahí es todo lo contrario, son glaucomas muy sintomáticos. Ahí el paciente sí o sí viene a emergencia, porque si hablamos uno de los dolores más intensos del ojito, el más intenso es por el glaucoma. O sea, literalmente el paciente viene agarrándose el ojo y ya no aguanta más. Viene con náuseas, vómito, dolor de cabeza, ¿no? Muy aparte que ya está viendo borroso, visión borrosa. Y cuando uno lo examina, pues encuentra esta imagen de la derecha, ¿no? Un paciente con ojo rojo, pupila midriática, edema corneal, y pues ahí ya tenemos el diagnóstico cantado, ¿no? Paciente con dolor, pupila midriática, visión borrosa, glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Entonces, es muy sintomático y muchas veces el diagnóstico es clínico, basta ver al examen físico para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Y como tenemos ahí en la imagen, en la flecha blanca, fíjese, el espacio que hay entre el iris y la córnea, pues es muy reducido. Ahí prácticamente apenas hay un poquito de espacio por donde discurre el humor acuoso, ¿no? Entonces muchas veces se cierra incluso, ¿no? Ahí está muy estrecho, a punto de cerrarse. Lo suficiente como para ya haber provocado un aumento agudo de la presión intraocular, ¿no? Siguiente. Para el diagnóstico tenemos criterios, tenemos 4 criterios en realidad, y para hacer el diagnóstico requerimos dos de 4 criterios. Primer criterio, la evaluación o visualización directa del nervio óptico a través de la oftalmoscopía indirecta, ¿ya? Eso lo hacemos en la práctica clínica a diario generalmente, ya donde el criterio ahí marcaría un paciente con una relación copa-disco mayor a 0,5, es decir, que la excavación represente más de la mitad del diámetro del disco, es un criterio de glaucoma. La otra es que haya una diferencia entre ambos ojos, entre la relación copa-disco de ambos ojos, más de 0,2. También es representativa o criterio de glaucoma, ¿ya? Pero no basta solamente eso, ¿no? Tenemos que buscar otro criterio. Ahí vamos con la toma de la presión intraocular. Si está elevada, pues ya sería 2 criterios de glaucoma. El promedio normal de la presión intraocular es de 10 a 21, ¿ya? Como promedio 16, ¿no? Trabajamos con promedio 16. Si hubiera una presión elevada más de 21, ya sería un segundo criterio de glaucoma. Yo con una evaluación del nervio óptico más una presión alta ya podría tener el diagnóstico de glaucoma. Pero la evaluación o la medición de la relación copa-disco, como les dije, al principio va a depender del examinador, ¿no? De la apreciación o experiencia del examinador, ya, lo cual va a ser algo subjetivo. Para eso tenemos el OCT, que es otro criterio de glaucoma. El OCT ya lo va a hacer una máquina, va a través de una luz infrarroja, va a medir todos estos parámetros, el diámetro de disco, el diámetro de excavación, la cantidad o grosor de la capa de fibras nerviosas, que eso lo hace alrededor del nervio óptico, y se va a la mácula, esta misma máquina, y va a medir el grosor de las capas de células ganglionares, ¿no? Si hubiera una reducción en estos 2 parámetros, capa de fibras nerviosas o grosor de las capas de células ganglionares, sería un criterio de glaucoma, ¿ya? Esta es en realidad la herramienta que actualmente más utilizamos porque nos da el diagnóstico más precoz del glaucoma, ¿ya? Y es más objetivo, ¿no? A una oftalmoscopía indirecta, ¿no? La campimetría es un cuarto criterio. La campimetría en realidad se ha dejado de usar como criterio diagnóstico, nos ayuda muchas veces y se ha dejado de usar precisamente porque nos da el diagnóstico tardío.
tardío. Entonces, ¿qué ocurre en estos pacientes? Que, por ejemplo, eh, para que se dé la presencia de un escotoma, el que sea, por más mínimo que sea, se ha demostrado que tiene que haberse perdido la mitad de la capa de fibras nerviosas. O sea, fíjese, tiene que haber perdido la mitad de su reserva funcional de nervio óptico para recién dar un pequeño escotoma en el campo visual. Entonces, ya el daño está hecho, entonces nos daba el diagnóstico muy tardíamente. Por eso, antes de que ocurra un cambio funcional, como es un escotoma, ya la parte estructural ya nos avisa con el OCT, ¿no? Entonces, generalmente usamos el OCT. La campimetría por eso se ha dejado de usar, pero sí es una herramienta muy útil que actualmente se utiliza para el seguimiento. Entonces, yo sí voy a utilizar para seguimiento. Una vez diagnosticado, lo que sí me va a permitir saber si hay progresión o no del glaucoma es con los controles de la campimetría. Entonces, yo voy a encontrar un pequeño escotoma y voy a hacer seguimiento del escotoma. No tendría por qué aumentar si el paciente está controlado. Sí, pero si yo veo que va aumentando, pues el glaucoma no se está controlando. Entonces, ahí sí tiene esa utilidad, ¿no? Del seguimiento. ¿Ya? Siguiente, un clic más, por favor. Tenemos un examen dentro de la evaluación que se llama gonioscopía. No corresponde a un criterio clínico, pero sí la gonioscopía que nos dice la inspección o la visualización del ángulo, de las estructuras del ángulo iridocorneal, que viene a ser la gonioscopía, nos va a poder permitir valorar si es un glaucoma primario o secundario, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos del secundario, la liberación de pigmentos y si la catarata está empujando el iris? Todo eso se nota en la gonioscopía. Se nota cómo se va reduciendo el espacio, si es secundario al empuje del cristalino, o si hay depósitos de proteínas, de pigmentos, se nota ahí en el ángulo, ¿no? Entonces eso a través de la gonioscopía vamos a poder verificar solamente si es primario o secundario, ¿no? Solo es para eso, pero no cumple otro criterio, no es un criterio diagnóstico por si acaso. Solo los cuatro anteriores mencionados, con dos criterios de los cuatro anteriores, podemos llegar a un diagnóstico. Puede ser, por ejemplo, oftalmoscopía indirecta más tonometría, puede ser tonometría más OCT, o campimetría más tonometría, ¿no? Cualquiera de esos criterios dos, ya podemos hacer el diagnóstico. Siguiente. Vemos algunos ejemplos de algunos exámenes que podemos tener. El OCT les habla bastante, que nos hace el diagnóstico precoz, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en la imagen superior? Tenemos un diagrama donde nos va, como se nota en imagen, blanco y negro, que es una imagen infrarroja tomada por una toma infrarroja del nervio óptico, y ahí vemos un círculo, ¿no? Alrededor del nervio óptico. Eso justamente ahí ha sido un corte, ha hecho un corte para poder medir la capa de fibras nerviosas alrededor del nervio óptico. Lo que mide es el grosor en realidad. Entonces ya hay un grosor promedio que la misma máquina o las máquinas que tenemos en los medios ya han hecho un promedio de cierta población y se compara con la población, ¿no? Si la línea negra que ahí se describe pasa por toda la parte verde, significa que tiene una capa de fibras nerviosas normal, ¿no? Tenemos un intermedio, una línea amarilla, significa que está al límite, todavía dentro del normal, pero al límite. Y si ya pasa por la línea roja, significa que ya hay una reducción significativa de la capa de fibras nerviosas. Entonces, en este ejemplo en sí, que es del ojo izquierdo, se nota ahí una reducción de la capa de fibras nerviosas. Por eso ha salido en el círculo comparativo rojo, ¿no? Entonces, ya hay un glaucoma en el ojo izquierdo. Y también lo podemos denotar en el siguiente esquema que está ahí abajo, ¿no? Que ha hecho igual un escáner en la mácula. Y ahí lo que ha medido es el grosor de las células ganglionares, ¿no? De la capa de células ganglionares. Ahí, por ejemplo, ha salido esta pequeña imagen representada en cuadritos, donde vemos una parte negra, ¿no? Donde ya nos dice que hay una pérdida de la capa de células ganglionares. Entonces, el paciente, en este caso en específico, hay una pérdida de la capa de fibras nerviosas y células ganglionares. Y ya cumpliría un criterio de glaucoma, ¿no? Siguiente, el campo visual. Este es un ejemplo de campimetría de campo visual. En la imagen A, por ejemplo, vemos un escotoma nasal, decimos, que está hacia la derecha en la imagen A. Tenemos la sombra del nervio óptico, o la mancha ciega, decimos, y una extensión de esta mancha en esa imagen gris, ¿no? Todo lo que sea negro hablamos de escotomas, ¿no? Escotomas que se van a presentar en el glaucoma. En la imagen B
En la imagen B tenemos lo que viene a ser la mancha ciega, esa parte gris, y la negra en realidad es un escotoma central, pero eso no corresponde al glaucoma como ejemplo, por si acaso, porque el glaucoma afecta el campo visual periférico. Lo último que va a afectar el glaucoma es el campo central, ¿no? El campo central sería ahí justo en la congruencia de la línea vertical y horizontal, ¿no? La imagen C sí es un examen de un ejemplo de un escotoma de glaucoma, se llama escotoma nasal o escalón nasal, y en la imagen D es un escotoma altitudinal que justo afecta el campo paracentral inferior, ¿no? Con algo de periférico, ¿no? Este campo visual nos va a permitir, ya les dije, seguimiento y nos va a permitir también hacer el poder catalogar la gravedad del glaucoma, como leve, moderado, severo, de acuerdo a un índice que se va a generar a partir de los resultados de la campimetría, que viene a ser la desviación media, ¿ya? Si tiene menos de 6, glaucoma leve. Si el índice sale de 6 a 12, moderado. Si tiene más de 12, severo, ¿no? Esto es importante a la hora del tratamiento, tener un objetivo sobre el control de la presión. Siguiente, a ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si tenemos tratamiento, el objetivo del tratamiento, actualmente la única medida demostrada que puede prevenir la progresión o puede detener la progresión algunas veces, es la disminución de la presión intraocular. Es lo único que podemos hacer. Nosotros reduciendo la presión intraocular podemos controlar el glaucoma. Por cada milímetro reducido de presión intraocular, nosotros disminuimos el 10% del riesgo de la progresión, ¿ya? ¿Cómo obtenemos o cómo logramos disminuir la presión intraocular? A través de tres medidas: el tratamiento médico, a través del uso de gotas tópicas, el tratamiento láser y las intervenciones quirúrgicas para el glaucoma, ¿no? Siguiente, por favor. Ya estamos en las últimas láminas. El tratamiento médico, hablamos del tratamiento tópico. Tenemos algunos grupos de medicamentos que van a trabajar sobre alguna estructura específica en el circuito del humor acuoso, como le mencioné al principio, ¿no? Con respecto a la supresión de la producción del humor acuoso, tenemos estos tres grupos de medicamentos. Los beta bloqueadores, el más conocido es el timolol, ¿ya? Los alfa agonistas adrenérgicos, la brimonidina, la más frecuente, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, igual la más frecuente es la dorzolamida, ¿ya? Son tres grupos de medicamentos que lo que van a hacer es ir al humor, al cuerpo ciliar y reducir la producción del humor acuoso, ¿ya? De esa manera bajarían la presión intraocular, ¿no? El otro grupo trabaja sobre el aumento del drenaje, pero no del drenaje por la vía clásica, que es a través de la malla trabecular, sino por la vía accesoria, en este caso la vía uveoescleral. En este grupo tenemos los análogos de prostaglandinas, como el atanopros, que es la primera línea por ser el medicamento más potente y por ser el medicamento con mejor adherencia, ya que se aplica una vez al día, ¿no? Es un medicamento que se utiliza una vez al día y puede reducir hasta el 40% de la presión intraocular, ya como efecto. El resto de medicamentos reduce por debajo del 30%, ¿no? De entre 20 y 30% viene a ser la potencia de los otros tres grupos. Pero los análogos prostaglandinas de 35-40% de la presión intraocular basal, ¿no? O inicial. Y tenemos un grupo que vienen son los parasimpático-miméticos, que ya no se utiliza en realidad, es poco usado, como la pilocarpina. Como mecanismo porque tenía muy pobres resultados, ¿no? Menos del 20%. Entonces, debido a su baja eficacia ya se ha dejado de usar, ¿no? Como fin dentro del tratamiento de ángulo cerrado, ¿no? En ángulo cerrado utilizamos eso. Incluso cuando uno revisa las preguntas de exámenes, que a ustedes les llegan sus bancos de preguntas, antes, estamos hablando 10 años atrás, preguntaban: ¿cuál es el tratamiento de elección en glaucoma, para el tratamiento de glaucoma? Alternativa, pilocarpina, ¿no? Y era correcta para ese entonces, pero no, actualmente el tratamiento de elección es el latanoprost, ya por lo mismo que acabo de decir, por la eficacia y potencia, ¿no? Nadie lo supera hasta ahorita por su reducción del 40%. Siguiente. Todas las gotitas mencionadas tienen sus efectos secundarios, por si acaso, que ahorita vamos a mencionarlo.
Presión intraocular objetivo va a depender del grado de glaucoma. Entonces yo le pido su campo visual, verifico cuál es el índice y me va a decir si es leve, moderado o severo. Si es un glaucoma leve, pues la presión que yo voy a eh, preferir tener debe ser menos de 16. Si tiene un glaucoma moderado, menos de 14, y si es un glaucoma severo, menos de 12. Es mi objetivo para poder yo al menos tener la seguridad de que el glaucoma podría estar controlado. El glaucoma no va a estar controlado hasta que yo tenga dos campos visuales y pueda demostrar que no haya progresión, ¿no? En realidad, a partir de los campos visuales. Pero la presión la podemos llamar presión segura si es que alcanzamos como primer objetivo estos cortes, ¿no? De acuerdo al grado de glaucoma. Entonces, la piometa va a estar determinada de acuerdo al grado de glaucoma, ya para disminuir la progresión o compromiso en el campo visual. Siguiente. El tratamiento láser. El tratamiento láser, que es la segunda línea, ¿no? Va a depender al tipo de glaucoma, ¿no? El glaucoma agudo muchas veces lo utilizamos en el mismo cuadro agudo a través de la iridotomía periférica, ¿no? Si yo sé que hay un glaucoma de ángulo cerrado y veo que hay una interrupción del flujo de salida, lo que voy a hacer es un bypass. Voy a hacer un orificio que permita conectar la cámara posterior con la cámara anterior y de esto directamente hacia la malla trabecular, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño orificio en el iris periférico para que a través de este orificio pase directamente el líquido, el humor acuoso, ¿no? No voy a esperar que pase cámara posterior, borde pupilar, cámara anterior y recién llega matricular, sino voy a hacer un orificio y me va a pasar directamente de cámara posterior a ángulo iridocorneal, ¿no? Entonces es el objetivo de la iridotomía láser en pacientes con glaucoma agudo. Sobre todo lo utilizamos ahí. En glaucoma crónico es otro láser utilizado, ya, donde lo que vamos a hacer es unas pequeñas microperforaciones en la malla trabecular. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los medicamentos? Trabajan sobre la vía de drenaje alterna, que es la uveoscleral, y reduciendo la producción del humor acuoso. Pero este láser, en el glaucoma crónico, lo que va a hacer es trabajar sobre la vía clásica, la vía principal, que es la malla trabecular. Si yo sé que está obstruida, lo que voy a hacer es unas microperforaciones en la malla trabecular para que este líquido, que es el humor acuoso, pase directamente hacia el canal de Schlemm, ¿no? Entonces voy a perforar la malla trabecular. De esa manera va a restablecer el flujo del humor acuoso por la vía clásica, ¿no? Esta es una herramienta útil en realidad, pero actualmente tiene muy poco tiempo o efecto de acción, porque dura aproximadamente 2 años y la malla trabecular o estos orificios nuevos que se ha realizado se vuelven a tapar, ¿no? Pero es útil en pacientes jóvenes porque nos va a permitir reducir la cantidad de gotas que utiliza el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. También es anterior, les hablé de efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? El efecto secundario del timolol, que no puedo usar en pacientes asmáticos por su efecto beta bloqueante, en pacientes con problemas de arritmias. Los pacientes con alfa agonistas generalmente pueden inducir bastante sueño, ¿no? En esos casos ya los suspendemos. En pacientes con usan dorsolamida, hay unos pacientes que son alérgicos a las sulfas. Existe una reacción cruzada de alergia de los pacientes con sulfas con el uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, en este caso la dorsolamida. Y todas estas gotitas en general tienen el efecto secundario de generar resequedad sobre el ojito, irritación, les arde a los pacientes. En algunos puede erosionar la superficie o unas erosiones del epitelio corneal. Ya, a pesar de su gran beneficio, puede tener sus efectos secundarios, nosotros lo continuamos, pero si es muy marcado este efecto secundario, ya lo suspendemos, ¿no? En el caso de la tonopros también tiene sus efectos secundarios, ya que justamente se nota que en esta imagen, ¿no? Lo que va a generar la tonopros puede ser hiperpigmentación del párpado, del iris, hipertricosis, hace crecer las pestañas, puede generar una atrofia de la grasa periocular o retroocular, ya como se marca en la imagen, ¿no? Es un paciente con enoftalmo, es un paciente que ha usado crónicamente
latanoprost y ya está experimentando estos efectos secundarios, ¿no? De pigmentación del iris, ahí se nota esa pigmentación, la atrofia grasa, ¿no? En oftalmo. En esos pacientes podemos nosotros del tratamiento médico ofrecerle el tema de la terapia láser, ¿no? Como para un tiempo prescindir de las gotas, ¿no? Siguiente. Cuando el láser ya no da efecto, nos vamos a la cirugía, ¿no? Entonces, la cirugía hay diferentes tipos de cirugías con el mismo fin, en realidad, de reducir, o mejor dicho, aumentar el drenaje del humor acuoso, ¿no? De manera directa. Unas alternativas o estándares de cirugía y filtración, decimos, es la trabeculectomía con mitomicina C. Y es justo la imagen que tenemos ahí presente, ¿no? Como vemos ahí, tenemos la disposición de la córnea, cuerpo ciliar, las dos cámaras anterior-posterior, y tenemos esta línea. Esta línea demarca un flujo esta línea amarilla demarca un flujo del humor acuoso que se ha generado a través de unas incisiones en la esclera que va a comunicar directamente el espacio subconjuntival a través de este canal escleral hacia la cámara anterior, ¿no? Entonces va a drenar directamente el humor acuoso que llega a la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival. A esta vía generada nueva llamamos una trabeculectomía, ¿ya? El mismo procedimiento, pero sin llegar a una perforación completa. Se llama EPNP, que es una esclerotomía profunda no perforante, muy similar a la trabeculectomía. Y muchas veces, si fallara estos dos anteriores, tenemos una alternativa más efectiva, un poco más efectiva, que viene a ser el implante de válvula, ¿no? Donde tiene el mismo objetivo, todo este trayecto fistuloso que ha generado quirúrgicamente, lo vamos a generar a través del implante de un tubo, ¿no? Un tubo que va a drenar directamente igual el humor acuoso de cámara anterior hacia el espacio subconjuntival. Ahí tenemos una imagen, me parece. Siguiente. Ahí tenemos, ¿no? Lo que viene a ser el implante de válvula. ¿Qué tenemos ahí? Fíjese, en el iris, ahí tenemos un tubito, se visualiza un tubo, ¿no? Que está conectado desde el plato, que viene a ser la válvula, el plato que está ahí entre los músculos extraoculares, a ese nivel generalmente lo suturamos, y tiene ese tubo conectado que va a atravesar el esclera a través de un túnel y va a terminar en la cámara anterior. ¿Con qué objetivo? De drenar directamente a través de ese canal, ese tubo, el humor acuoso, hacia el plato y del plato por debajo, como está ubicado debajo de la conjuntiva, ahí va a drenar el líquido, un líquido subconjuntival. Ya, ese líquido subconjuntival es absorbido hacia la circulación venosa y después sistémica, ¿no? Y se elimina. Esa válvula es bastante efectiva, solamente que es un procedimiento algo muy invasivo, ¿no? Donde hay que implantar ese dispositivo. A veces se mueve el dispositivo, se mueve el tubo, ya, o se descubre, la conjuntiva se erosiona y se abre en la conjuntiva, lo que podría complicarse con una infección, ¿no? Pero si es necesario, en realidad, por ser muy eficaz, se implanta este lente en glaucoma muy avanzado, ¿no? Como última reserva terapéutica, ¿no? Y tenemos finalmente los procedimientos ciclodestructivos que preferimos utilizarlo al final en pacientes que de repente no son tributarios a las cirugías de drenaje porque ya tienen muy baja visión o muchas veces ya no ven, pero su presión sigue elevada y les genera problemas, ¿no? Como dolor. En esos pacientes lo que hacemos es cauterizar el cuerpo ciliar. Lo cauterizamos directamente para poder reducir la producción. Al mínimo, cauterizamos el 75 al 80% del cuerpo ciliar, dejando solo un 20% para que mantenga el tono del globo ocular, ¿no? De esa manera se bajaría gran parte de la presión intraocular y se evitaría los síntomas de esto, ¿no? Principalmente el dolor, ¿ya? Muy bien, siguiente, creo que es la última lámina. Finalmente, el tratamiento de los pacientes con glaucoma, como les vuelvo a decir, la principal medida que vamos a tener es reducir la presión con todos estos tratamientos terapéuticos expuestos. Y lo más importante, el seguimiento, ¿no? De nada sirve que el paciente reciba el tratamiento si no está controlado, porque al final el paciente igual va a progresar y va a llegar a la ceguera, ¿no? De repente no llegará pronto, pero sí en un par de años, ¿no? Entonces es importante el seguimiento. Pacientes con glaucoma actualmente
monitorea cada 3 o 4 meses de manera estricta eh, para demostrar que tenga una presión segura, ¿no? Si está muy controlado, muchas veces cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses podemos controlarlo. Ahora, si el paciente no tiene glaucoma, en realidad todos, si tenemos más de 40 años, se le debe hacer su despistaje de glaucoma, ¿no? ¿Para qué? Para poder descartar el glaucoma, ¿ya? Sobre todo si tiene los factores de riesgo. ¿Ya? Glaucoma, actualmente los glaucomas detectados en estadios tempranos, con tratamiento oportuno, no pierden y muchas veces no presentan muchos cambios en el campo visual. Pueden tener 90, 95 años y el glaucoma no representa ningún problema visual para ellos, ¿no? Porque ha estado siempre controlado, ¿no? Podría bajar la visión quizá por la catarata, degeneración macular, pero no por el glaucoma, ¿no? Así que está controlado. Entonces, de ahí la importancia del tratamiento. Siguiente, creo que es ahora sí la última. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Ya está, creo que ninguna. Muy bien. Gracias por su tiempo. Ya nos vemos con la siguiente clase, ¿ya? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.